¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, un saludo muy especial para todas las mujeres que están viendo esta charla, que están viviendo este taller. Gracias por invitarnos. Bueno, les presento a mi compañero de vida. Compañero de batalla, de viaje, de luchas. Qué bueno estar con ustedes en este taller tan lindo que están realizando. Y qué maravilla que tengan esta oportunidad. Yo creo, mi amor, que una de las más frecuentes, tal vez de los más frecuentes mensajes, de las más frecuentes acotaciones que hace la gente después de este tipo de talleres o charlas como las que vamos a tener ahora, es lo siguiente: ¿por qué no supe esto antes de casarme? ¿Por qué no supe esto antes de casarme? Frecuentemente lo escucho cada que hacemos una charla acerca del noviazgo, del matrimonio. Pues bien, ustedes tienen el regalo de Dios de saber esto antes de casarse. Así es. Entonces, bueno, ¿qué tal si antes de empezar la charla hacemos una pequeña oración? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él quien guíe esta charla, quien llegue a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santísima Virgen María, te pedimos que vengas en este momento, que nos acompañes, que llegues a cada uno de los corazones, que prepares estos corazones para vivir la vocación que el Señor ha puesto en todas nosotras. Te entregamos esta charla, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos tú, María, háblanos tú, mamá, tú eres madre, que seas tú quien dirija estas palabras. Renunciamos a nosotros mismos para que seas tú quien llegue. Nos consagramos a ti, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a hablar un tema muy especial, un tema maravilloso, y es el maravilloso don de la maternidad. Entonces, para ello, yo quiero empezar contándoles algo que me impactó mucho, y es alguna vez viendo un programa de televisión, salía una pareja de esposos con sus 12 hijos. Nos falta un poquito todavía nosotros para llegar hasta allá. Ahí vamos en el camino. Ahí vamos. Bueno, entonces era muy impactante ver esta pareja con 12 hijos y la manera en que hablaban de ellos, la manera en que hablaban. Recuerdo mucho las palabras de la mamá, que la estaba pues como entrevistando. Entonces ella decía, es que yo veo, decía como que la gente la criticaba pues mucho, y ella les decía, no, lo que pasa es que hay personas que se desgastan, quieren desgastar su vida por algo, desgastar su vida por otras personas. Un médico, por ejemplo, decía, un médico se trasnoche, desgasta su vida por alguien de afuera, por personas que ni conoce. Y yo decidí desgastar y sacrificar mi vida, no por algo, sino por alguien. Y ese alguien salió de mí, y ese alguien son mis hijos, es mi hijo, mi hija. Entonces yo escuchaba esas palabras y yo decía, uy, Dios mío, qué profundo, qué tesa, impresionante, porque es verdad, o sea, es muy lindo uno saber que cuando tiene ese don, ese regalo de ser madre, de ser padre, de tener un hijo,
no te estás desgastando por algo afuera, sino por algo tuyo, algo que te pertenece, ¿cierto? Sí, no es desgastar su vida en un proyecto externo a mí, aunque noble, ¿no? Digamos un médico, un ingeniero, estas personas que tienen esas profesiones de verdad tan desgastantes. Y lo sorprendente es que nadie les dice, oye, pero tú cómo te desgastas en eso. No, desgastan su vida en proyectos que no son propios y en cambio a los que desgastan su vida, por ejemplo el caso de esta mamá, o el caso de los papás que se comprometen mucho con sus hijos o los que tienen familias numerosas, obviamente eso implica desgastar su vida, implica entregarse completamente. Entonces, ¿por qué van a criticar a los que desgastan su vida por un proyecto propio? Algo que salió de nuestras propias entrañas, bueno, de las tuyas, pero algo que es tan propio, es que es más íntimo que un hijo. Entonces, ¿cómo no vale la pena, cómo no va a valer la pena gastarse y desgastarse por un proyecto tan lindo como es la educación de los hijos? Así es. Y es que cuando uno tiene un hijo, es algo indescriptible, es algo maravilloso, es algo que tú logras entender el amor de Dios. Cuando tú tienes un hijo, entiendes ese amor de Dios de papá, ese amor de Dios de mamá, ese amor de Dios sacrificado, o sea, vale la pena sacrificarse porque es que como el resultado, por decirlo así, no sé si es como la palabra que lo describe. O sea, lo que encuentras ahí es una satisfacción tan linda, una satisfacción que te llena, es que me quedo como sin palabras. Sí, obviamente con sus cruces, obviamente con sus luchas, con sus combates, pero es precisamente por eso que tiene mucho sentido, porque esa entrega generosa que se da en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Ahí sí que se cumple, ¿no? Porque Totalmente. Cuántas noches de vigilia uno con los niños, cuántas noches en el hospital, cuántas noches de lágrimas también por no saber qué les pasa, pero es que eso no se logra comparar con cuántos días de alegría, cuántos días de sonrisas, cuántos días de aprendizajes, de cosas bellas, de su amor espontáneo, de su sonrisa sincera, de sus palabras tiernas. Es que eso es incomparable. Yo creo que todo el esfuerzo de una noche en vela, cuidándoles una fiebre, una gripe que no retrocede, una tos que persiste, es que se ve muy bien compensada con un abrazo, con una sonrisa, con un beso, con un te amo al día siguiente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y es que ahora el mundo nos vende la idea de que tener hijos es una cruz, es la cruz más grande, tener hijos es una carga, tener hijos pues es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Te dicen que el hombre lo llaman el animal que más consume, que más daña. Entonces nos venden la idea. El peor depredador. El peor depredador. Es muy triste, ¿cierto? Esas palabras. Incluso uno ve que la gente que critica como los hijos, o sea, en realidad no saben de qué hablan, nunca han tenido un hijo. Muchos que luego tienen hijos se arrepienten obviamente de todo lo que dijeron, de todo lo que defendían, porque un hijo saca lo mejor de ti, un hijo, es lo más maravilloso, Sí, es sí, el don más maravilloso que hay. te cambia la cosmovisión de la realidad. Ahora, sobre todo, yo creo que está esta concepción de un ecologismo radical que insinúa o dice de frente que básicamente para solucionar el problema que estamos teniendo a nivel de planeta, ¿no? El problema del calentamiento global, la escasez de los recursos, pues la solución es básicamente extinguir al hombre, ¿no? Sí. La solución es extinguir al hombre
Y por eso la iglesia ha sido muy equilibrada. La iglesia no desconoce que nos encontramos en una tremenda crisis ambiental, en una tremenda crisis climática. La iglesia, de hecho, nunca ha sido partidaria de la depredación de los bienes, de la depredación de la naturaleza. Todo lo contrario, la iglesia nos ha enseñado la sobriedad, nos ha enseñado el cuidado adecuado, nos ha enseñado a no ser consumistas enfermizos. Pero pues de ahí a llegar a la conclusión de que definitivamente tener hijos, como lo dijo alguna actriz colombiana, tener hijos, cualquiera que sea el número del que tengas, así sea uno, ya es algo malo. Hombre, estamos hablando de un exabrupto, estamos hablando de una extralimitación, o sea, estamos hablando francamente de una insensibilización de la maternidad. O sea, se ha perdido desafortunadamente esa belleza de regalo que recibimos de Dios, que es el don de la maternidad, el don de la paternidad. Ya básicamente esto no es un don, sino un problema. Todo lo que antes considerábamos don, ahora la sociedad lo ve como carga, como problema, como más bien maldición. Así es, y uno ve que nos bombardean, o sea, con esa información por todos los lados. Si tú ves películas, si ves alguna serie, incluso lo meten desde los niños, desde las caricaturas, en las escuelas. Uno ve la formación en ciencias básicas, ¿cierto? Eso es lo que te dicen, que ya pues es una enfermedad, tener un embarazo es estar enfermo. Sí. Entonces todo ese bombardeo nos lo hacen creer. La verdad es que cuando uno empieza como la formación en la universidad, uno se da cuenta que se va permeando como por todo esto, ¿cierto? Y la conversión es algo muy lindo, y yo creo que la consagración nos ayuda y nos ha ayudado. Tenemos una bendición muy grande, las misioneras, porque es que la consagración nos abre la mente. O sea, la consagración nos hace ver qué es lo que es real y qué no. Y obviamente, como estamos permeados por toda esta información, tenemos algunos temores. O sea, es natural que como mujeres tengamos algunos temores frente a la maternidad, ¿cierto? Entonces, incluso acá queremos tocar rápidamente algunos temores y contarles desde nuestra experiencia y la experiencia que hemos visto como de personas cercanas, cómo es mentira, ¿cierto? Cómo todos esos temores que los hacemos como tan reales, en realidad es una mentira que tenemos que sobrepasar, ¿cierto? Sí, indudablemente. Entonces, bueno, uno de los temores, algo que uno escucha mucho, y creo que incluso muchas antes de la conversión quizás lo hemos llegado a pensar, es que los hijos frustran nuestros sueños. Que si vamos a tener un hijo o muchos hijos, no, qué pesar, nos vamos a frustrar, no vamos a poder lograr todo eso que queremos, todo eso que hemos soñado. Y yo les cuento algo, quizás alguna vez hasta lo pensé, pero miren, ahora que tengo la bendición de tener 4 hijos, bueno, 5 con nuestra hija del cielo, he visto que al contrario, los hijos no frustran nada. Al contrario, en cada hijo que tenemos he encontrado alguien con quien compartirse esos sueños. No han venido a robármelos, al contrario, han venido para yo tener con quien compartirlos, a participar de ellos. Así. Y de hecho uno ve que más bien la gente hoy tiene un tremendo sinsentido de la vida. Estas personas que creen que el desarrollo académico, el progreso intelectual, económico, es lo que va a saciar sus anhelos más profundos, pues cuando se chocan con la terrible realidad de que conquistaron todo aquello que habían soñado y se sienten vacíos, se sienten solos, no tienen con quién compartir sus triunfos, ven que cada día son más egoístas, dicen, pues finalmente entonces, o sea, me engañó el mundo, ¿no? El mundo me hizo creer que tenía que pensar solo en mí, y pensando solo en mí, pues me quedé solo. Llegan a la vejez solos. Claro, en cambio qué lindo llegar a la vejez rodeado de sus hijos, de sus nietos, y darse cuenta que en realidad es perfectamente posible crecer, avanzar con hijos. A ver, mi esposa es microbióloga, bacterióloga,
y tenemos 5 hijos, pues uno en el cielo, 4 vivos. Yo soy ingeniero informático, soy teólogo, y ahí vamos con nuestros hijos. Estamos en comunidad, paseamos, nos divertimos. Pablo está aprendiendo a tocar violín, y eso para uno es una satisfacción más grande. Acabamos de estar en un concierto, en el primer concierto de todos los niños de la Academia de Violín, y ahí estuvo el niño con su violín, tocando la Oda a la Alegría, tocando Estrellita. Pero es que uno decía, ¿aquí qué más triunfo que este? A ver, frustra tus sueños, Yes. no, te aterriza los verdaderos sueños, te dimensiona los sueños reales. Incluso siente uno más alegría que si uno lo estuviera tocando. Sí, claro. Que si uno hubiera logrado aprender a tocar violín, no, o sea, ver a alguien que salió de ti y está haciendo eso, está dando como sus pasitos, no, eso no Y se ya compara viene con Mariana nada. ahora con su ballet. Y entonces, bueno, y la gente dirá, no, pero es que entonces hay que tener dinero para eso. No, señores, no hay que tener dinero, hay que tener simplemente disposición de corazón. Ahora tenemos muy accesible todo, gracias a Dios. Basta buscar, basta interesarse en buscar. Nosotros vivimos muy cerca del complejo deportivo que hay aquí en la ciudad de Medellín. Y bueno, nos hemos sorprendido de la cantidad de programas que tienen completamente gratuitos para aprender cualquier cantidad de cosas. Bueno, pero ¿y qué tiempo le sacamos? A ver, claro que esto implica un compromiso, pero es que es satisfactorio, es mucho más llenador. Yo no creo que ni en mis grados, como decías tú, mi amor, me sentí tan contento como viendo a Pablito ahí con su violín, tocando la Estrellita y la Oda a la Alegría. Entonces, nada que ver que frustra tus sueños, todo lo contrario, te da nuevos sueños y los realizan juntos. Así es. Bueno, otra idea que nos vende el mundo es que nos dicen que los hijos agotan, que los hijos quitan las fuerzas para hacer como las cosas que queremos. Y al contrario, ellos se convierten en una motivación. Ellos se convierten en una motivación para uno hacer más cosas. Se convierten, o sea, yo he visto que los hijos sacan lo mejor de ti. Uno quizás era temeroso de hacer cosas nuevas, pero con los hijos uno se arriesga a cosas que jamás había hecho. Uno quizás hacía algunas cosas como a media, ¿cierto? Pues como que bueno, sí, no, pero con los hijos, para que ellos estén bien, uno como que, bueno, lo da todo. Entonces, sí, uno ve que ellos sacan lo mejor de uno para construir, ¿cierto? Y la verdad es que lo obligan a uno a organizarse. O sea, los que hemos tenido el regalo de Dios de tener familias numerosas y lo hacemos por convicción, por vocación, es que uno sabe que no hay un segundo que perder. Uno, al contrario, yo hacía muchas menos cosas antes de tener hijos que ahora. Total. Era mucho menos vital antes que ahora. Tenía muchas menos energías, muchas menos fuerzas antes que ahora. Como que Dios te da además la gracia de esto. Entonces ya alcanza el tiempo para todo. Uno no sabe ni cómo, pero en vez de restarte fuerzas, te las dinamizas, te las potencia, te las impulsa. Y cuando ciertamente te sentís agotado, porque después de un día de trabajo llegas y los niños, las tareas, en fin, y la esposa acá todo el día, pues naturalmente hay un momento donde te sientes agotado. Pero cuando llega uno y salen estos niños corriendo, ¡papá! Y sale corriendo, ¡mamá! Y la chiquita Manuelita, que no sabe ni hablar, solo escucha uno de esos pasitos así, un pasito tras otro. No, es que eso es una inyección nuevamente de vitalidad para seguir hasta las 12, 1 de la mañana. Totalmente, es impresionante, es hermoso o sea, todo lo que nos da los hijos. Y obviamente, como dices tú, hay momentos duros. O sea, aquí la verdad no es decir, bueno, solo lindo y se nos olvida que nos cansamos. No, uno se cansa, ¿cierto? Que a veces la paciencia se agota, pero también es muy lindo porque el Señor permite como trabajar todas esas cosas en uno y uno ve que, pues yo he visto en mí que todo lo que me falta, o sea, como que con cada hijo me va ayudando a mejorarlo. Entonces, obviamente,
con el primero era un poquito menos impaciente, pero a medida que he tenido más hijos, la paciencia, ahí la voy trabajando, ahí voy. Me falta, pero ahí voy. Sí, sí, claro, claro, el Señor nos va llevando a practicar las virtudes y a todos, a todos. Es decir, uno mismo dice, Dios mío, ¿cuánto nos enseñan los hijos? Cuánto nos enseñan y es muy lindo porque ahora que tú hablas de las virtudes, claro, es trabajarlas en uno y trabajarlas con ellos, o sea, es que es muy lindo porque es formar a alguien, es enseñarle y cuando tú le hablas a él de la paciencia, de la obediencia, del orden, oiga, es que te estás hablando a ti mismo, el Señor también te está hablando a ti, o sea, hay como ser santos No, y ellos te van a exigir, siendo mamá. y elellos te van a exigir, ellos ya entran en unas edades donde te dicen, donde a ver, papá, tú me exiges orden y a ver tu orden, ¿eh? Ajá. Me exiges paciencia y a ver tu paciencia. Sí, porque también es un temor quizás a veces como misioneros. Bueno, no, es que ay, yo me voy a casar y yo veo que tienen hijos y entonces ya no voy a poder, yo cómo voy a ser santos, ¿cierto? ¿Cómo voy a trabajar la santidad? Oiga, una escuela de santidad la que tenemos en la casa con los hijos. Indudablemente, indudablemente. Bueno, vamos a ver. Bueno, otro temor que nos hablan mucho, que ha logrado permear mucho y es el temor a desarrollarnos como mujer, ¿cierto? El temor a desarrollarnos como mujer. Y yo he visto que, al contrario, uno a veces, quizás antes de la conversión pensaba como, ay, qué pesar, las mujeres que tienen hijos van dejando de ser mujer. Al contrario, siendo mamá es que uno se da cuenta que ser mujer es un regalo de Dios, que ser mujeres, o sea, que ahí es que se vive la feminidad, feminidad. Feminidad, sí. Bueno, allí es donde se vive. Y uno lo ve, San Juan Pablo II decía que como el don más importante que tiene la Virgen María es ser madre. Es la vocación más linda, la más grande. Y es porque una mamá es también creadora, es co-creadora con Dios, ¿cierto? Da vida. Sí, y la verdad es que qué más femenino que la maternidad. Creo que por eso el feminismo radical actual detesta tanto la maternidad. Porque si desarraiga la maternidad de la mujer, si hace esa división, entonces prácticamente le desestabiliza a la mujer. Obviamente hay mujeres que no pueden ser madres y no dejan de ser mujeres por ello, pero sí que es natural que lo ordinario sea que el vientre de la mujer sea un santuario de la vida. Entonces, esto no va a robar tus sueños de maternidad. Es más, ahí estaba leyendo no hace mucho un artículo que decía que este feminismo radical estaba muy preocupado con el tema de las cuarentenas de la pandemia. Porque resulta que, como le habían dicho tanto a las mujeres, que los hijos en la casa las esclavizan, que quedarse en la casa era lo peor, pues ellas se habían convencido de eso, entonces claro, estaban trabajando, pero la época de la pandemia y de la reclusión en los hogares y de las cuarentenas les implicó quedarse mucho en las casas y que muchas estaban muy felices en sus casas. Y como que estaban respondiendo a ese anhelo íntimo de estar con su familia, de estar con sus hijos, de estar teniendo su casa linda. Ojo, no estoy diciendo que entonces la mujer que tuvo que trabajar por alguna razón es menos femenina, no, pero uno sí nota en la psicología femenina ese deseo de estar en casa, ese deseo de permanecer en el nido, ese deseo de estar con los niños, ese deseo de estar con los suyos. Entonces, que ese feminismo radical estaba muy preocupado porque muchas mujeres estaban felices en la casa, felices. Entonces, pero por Dios, ¿cómo van a estar preocupadas por eso si eso corresponde mucho a la naturaleza de la mujer, que es precisamente el hecho de custodiar a sus hijos? Y es que es natural, o sea, tú tienes una razón biológica. Es que cuando un niño nace, el papá puede ir a trabajar al día siguiente, pero en cambio la mamá no, porque ese niño, esa niña necesita de la mamá. Depende completamente de ella, por su alimentación, por todo. Entonces es natural que la mamá se adhiera más a los niños y los niños se adhieran más a las mamás. Así es. Y sí, eso lo vive uno.
en el momento en que lactas, en el momento en que empiezas a descubrir el llanto, como la diferencia de los llantos, eso uno no lo entendía Sí. hasta que es mamá y es como si te hablara. Incluso hay algo que vi muy gracioso, que son las gafas de mamá. Es como un clip que hay, que son, que dejan como los hijos con los papás y compran supuestamente las gafas de mamá y se ponían las gafas de mamá y veían a la bebé chiquitica hablando, ay, por favor, dame tetero, tengo mi pañal sucio. Y se quitaban las gafas y era el bebé, ¡guau! ¡Guau! Y así es muy lindo, uno como mamá empieza como a descubrir, a entenderlos. No, eso es un don que solo, no sé, se entiende teniendo sus bebés. O sea, es muy triste cuando uno escucha a una mujer. Y ahora las niñas desde muy pequeñas dicen, no, es que no quiero tener hijos, es que, o sea, se están privando, yo creo que de la felicidad más grande, Sí, ¿cierto? indudablemente. Obviamente no es que las que no puedan de pronto tener hijos no tienen felicidad, no, pero el tener este regalo, este don, este regalo del cielo, te lleva a ser verdaderamente feliz. Y eso es otro punto que nos vende, y es que el tener hijos nos va a hacer infelices, ¿cierto? Que el tener hijos es como si creen que tener un hijo te va a robar todo y que eso te va a hacer la mujer más infeliz del mundo. Y al contrario, yo he visto en mis hijos que cada hijo te da una felicidad que no puedes describir, es una felicidad que tú has buscado siempre, que, como lo decíamos ahorita, uno pensaba antes que la felicidad era de pronto conseguir dinero, que la felicidad venía de proyectos como muy de afuera. Pero cuando tú ves un hijo que te lleva a Dios, cuando ves un hijo que saca lo mejor de ti, cuando ves un hijo que te da el amor y la ternura que siempre has soñado, no, te encuentras con una felicidad inagotable, indescriptible, un amor verdadero, Bueno, un amor verdadero. Y están escuchando una convertida de la maternidad. Es decir, muchas de ustedes seguramente llevan un camino de conversión ya y tal vez no se dejaron ideologizar tanto. Pero empezaron muy jóvenes. Empezaron muy jóvenes, pero nosotros, tal vez antes de la conversión, sí nos llegó mucha idea de todo esto, ¿no? Ya desde esa época bombardeaban mucho a las personas contra la maternidad, contra los hijos, y entonces de verdad que uno llegó a creer, nosotros llegamos a creer, bueno, pues que sí, a ver, de pronto un hijo, 2 máximo, y se acabó, porque uno no va a tener más de 2 problemas. Sí. Pero después uno entiende lo que enseña la palabra, uno entiende que los hijos son un don de Dios, que los hijos son una bendición. Dice que sus hijos, un salmo dice, los hijos son como renuevos de olivo alrededor de la mesa. Miren esa figura tan linda. Entonces, la palabra de Dios siempre ha enseñado que los hijos son una bendición. La palabra del mundo siempre te enseña que los hijos son una maldición. Pues ahora que uno los tiene, es que en realidad es que uno los valora. Yo siempre he pensado que lo primero que hicieron para meternos en la cabeza el tema de que los hijos son un problema, todas estas ideologías actuales, lo primero que hicieron fue pues, no tener hijos. A ver, es que solamente una persona que no tenga hijos puede hablar de los hijos de esa manera tan despectiva. Así es. Cuando uno de verdad los tiene, los hijos están naturalmente capacitados para conquistar el corazón de los padres. Yo recuerdo acá una cantante muy famosa, la de Terciopelados, Andrea, no recuerdo el apellido de ella, así pues ella medio bohemia, ella pues muy, sí, o sea, digamos que no esperaría uno que ella fuera a hablar muy lindo de la maternidad, y le hicieron una entrevista después de que tuvo a su bebé, y la manera como esta mujer hablaba de la maternidad es que parecía una misionera de Lazos de Amor Mariano.
Entonces yo me preguntaba, bueno, es que estas que hablan tan feo de la maternidad, no digo que Andrea lo hubiera hecho, sino me refiero a estas otras personas, es que nunca han tenido hijos. Porque es que mira que aún una persona, digamos que en medio de ese ambiente famosa, que uno más bien veía como su línea, más bien tirando hacia allá, está hablando tan lindo de la maternidad, porque los niños naturalmente están dotados de la capacidad de conquistarte. Así es, y pues como para finalizar, nos hablan exactamente de eso, que los hijos son una carga, y al contrario, los hijos son un don. Los hijos tenemos que entender que son un regalo del cielo. Los hijos no son algo como que son producto de mí, son mi producto, sino que son un regalo del cielo. Cuando uno entiende que un hijo es un regalo del cielo, viene el otro lado y es como el agradecimiento, ¿cierto? Y es verlos como algo que Dios te dio para ser feliz, algo que Dios te dio porque lo necesitas, o sí, lo necesitas para llegar al cielo, y para llegar al cielo se necesita amar, para llegar al cielo se necesita sacrificio, como nos lo enseñó Jesús, para llegar al cielo se necesita hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, quizás pienso que es tener como el corazón abierto, el corazón y nuestra mente abierta, mirando siempre a Jesús, ¿cierto? Mirando siempre a la eternidad y mirando siempre cumplir la voluntad de Dios, que no sabemos si quiere que tengamos 1, 2, 3, 4, 5 hijos, quizás que no tengamos hijos naturales, sino de pronto que tengamos un llamado a tener hijos espirituales. No lo sabemos, pero si estamos como con el corazón dispuesto a amar, a sacrificarnos, a dar lo que el Señor nos pide, a hacer su voluntad, vamos a llegar al cielo, que es nuestra meta, ¿cierto? Sí, yo creo que uno de los peores engaños del mundo es hacernos creer que felicidad y sacrificio son antónimos, se oponen. La verdad es que no. Es más, la verdad es que la inmensa mayoría de veces la felicidad se encuentra como producto del sacrificio. Piensen ustedes, estos que conquistan grandes metas, estos grandes atletas, estos equipos que logran conquistar copas importantes. Hubo mucho sacrificio detrás de esa conquista. Y si no lo hubiese habido, la felicidad no sería así de grande. Si no hubiese significado tanto sacrificio, tanta generosidad, tanta entrega, entonces la felicidad no se goza de tal manera. Pensemos en los que son montañistas, bueno, en España los llaman montañeros, los alpinistas. A ver, es que la felicidad de alcanzar la cumbre no es solo la cumbre, es lo que vivieron para llegar a la cumbre. Porque si tú le dices a ellos, bueno, ¿estarías dispuesto a que en un helicóptero te lleven? Te dirían, no, a ver, es que quiero conquistar la cumbre, pero con las manos raspadas, con los pulmones contraídos, con la cabeza que se me cae del sueño por dormir mal, con el estómago vacío, tiritando de frío. Es que ahí, es que llegando a la cumbre, ahí es que se ve preciosa. Lo mismo pasa con los hijos. Claro que implica sacrificios, pero que implique sacrificio no significa que sean una carga. Que implique sacrificio no significa que no te traiga felicidad. Precisamente por eso te trae mucha felicidad, porque siempre vale la pena dar amor. Entonces quisiera que concluyéramos con esta oración y con esta canción. Te invito para que cierres tus ojos en este momento, para que hagamos un instante de oración. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si lo das al Señor, vale
Vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hasta la cruz. Vale la pena entregarse por los hijos. Vale la pena amarlos. Vale la pena todos esos sacrificios. Vale la pena toda esa entrega. Vale la pena dar un poco de amor, quitando el frío, el hambre y el dolor. Vale la pena dar todo al Señor por encima del dolor, pues más grande es su amor, pues más grande es su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. que la gracia de Dios sea con ustedes. ¿Dónde está?